Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, o buenos días o buenas noches, dependiendo cuándo están viendo este video. Les agradezco pues todas sus atenciones, su participación, también a Marisela por seguir manteniendo vivo este espacio de Me Dice que Me Ama, por seguirnos invitando. Y nada, pues en esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. Como ustedes saben, cada miércoles les vamos a estar entregando un video y un texto. Yo les pido que hagan sus comentarios en el grupo de WhatsApp, más o menos a más tardar el domingo, porque yo el domingo grabo este video y para tomar en cuenta sus comentarios. Sin embargo, eso no significa que un día lunes, martes o el propio miércoles en la mañana ustedes quieran hacer un comentario o una pregunta, perfectamente lo puedan hacer, ya sea que yo lo retome hasta el siguiente video o que, por ejemplo, si se puede, pues lo responderé directamente en el grupo de WhatsApp. Por supuesto, a ver, y esto es importante, no soy el profesor, no soy el maestro. Aquí más bien como que facilito, conmuevo, lanzando una serie de preguntas y a mí me gustaría que nos quedáramos con esas preguntas. Pero bueno, lo que quería decirlo es por el hecho de que quizás no voy a comentar ni dar respuestas a todo en una generalidad, ¿no? Más sin embargo, sí, que se queden con las preguntas que a mí se me hace que es lo importante. Y la pregunta, digamos, eje de todo nuestro espacio es la siguiente, o podríamos describirla o verbalizarla de distinta manera, pero básicamente es la pregunta por la relación entre nuestro mundo contemporáneo y la espiritualidad o la mística o la religión. Ahorita voy a eso, ¿no? Eh, y esto es muy importante porque no solamente se trata, y quiero subrayar el hecho de que es partir del hecho de que estamos en este mundo. Y cuando hablo de este mundo no me quiero referir exclusivamente al planeta Tierra o que somos humanos, etcétera, sino a nuestras sociedades contemporáneas en pleno siglo XXI con lo que éstas conllevan. Esto es fundamental porque un poco la premisa es, bueno, no estamos en tiempos de Santa Teresa, en tiempos del Buda, en tiempos de Jesús, en tiempos de Lao Tse, grandes maestros, místicas, místicos, corrientes espirituales. eh, y no es por desdeñar eso, al contrario, es beber de allí, pero sí como tomar en cuenta nuestras situaciones concretas. La sesión pasada un poco fue plasmar eso con el ejemplo del celular, ¿no? El celular, pues es algo más o menos inédito, 30 años, si les gusta, no sé, el smartphones menos, y, y cómo pues vivir o cómo trabajar eso también, ¿no? Cómo tomarlo en cuenta. Entonces, quizás en este curso, en esta serie de charlas, pues vamos a ir aterrizando, repito, no en respuestas, sino en preguntas que yo quisiera que ustedes se queden para que ustedes vayan, sobre todo les pido que no que acepten ciegamente, más bien critíquenme en todo lo que puedan, pero sí que traten de entender las preguntas y que conforme se vaya avanzando en el espacio, sobre todo hasta el final, ya ustedes se queden con lo que les sirva en su propio contexto. Esto es fundamental y con eso quiero partir un poquito en una de las, pues ya comentarios, ¿no? Voy a retomarlos. Gracias, Carlos. Gracias, Adal, por sus comentarios. Básicamente se trata de eso, efectivamente el tanto cuanto, ¿no? Del que hablaba Carlos, que es una parte muy ignaciana, ¿no? Pero que también habría que discernir ese tanto cuanto, es parte de la espiritualidad ignaciana también, que no se convierte en conformismo, ¿no? Como en bueno, o sea, como en una zona de confort, ¿no? Siempre hay que estirar la zona de confort lo más posible en el sentido de depende del lenguaje, ¿no? Estirarla en el sentido de que se haga lo menos cómoda posible o achicarla, es decir, salirnos cada vez más de nuestra zona de confort también en espiritualidad, eso es fundamental. Eh, entonces, que ese tanto cuanto dejarlo al discernimiento de cada quien, parta de estas preguntas que en buena medida quieren interpelarme yo también en torno a nuestra práctica religiosa, espiritual, mística, ascética en nuestra época, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que quisiera abordar con ustedes, que parte también de los comentarios que hace Carlos, es sobre la diferencia entre ascética, mística, espiritualidad, religión. Son términos
polisémicos. No quisiera yo como ofrecerles aquí la definición ya total de cada una de ellas. Quien me conoce sabe que tengo mis propias interpretaciones al respecto o utilizo las palabras de cierta manera y que quizás es bueno un poquito aclararlas. Ahora, voy a compartir pantalla porque también no quisiera dedicarle todo el tiempo a esta aclaración. Eh, Como la mayoría de ustedes saben, pues tengo yo un blog que se llama Blog Amanecer, ¿no? Aquí pueden ver ustedes una serie de videos. Mm, y aquí tengo uno que se llama justamente Diferencia entre mística, religión y espiritualidad. Les voy a pasar este video en el chat, en el WhatsApp, por quien quiera complementar lo que estamos aquí discutiendo. Tengo otros videos, todos estos son de libre acceso, por ejemplo, qué es la mística, algunos diálogos, ¿no? Tener fe cuando oramos, cursos completos, por ejemplo, de espiritualidad teresiano-sanjuanista, también sobre espiritualidad ignaciana, tengo ahí algunas cuestiones allí, sobre Santa Teresa, en fin, tenemos una serie de cuestiones ahí, aquí muchas, muchas de ellas relacionados, también presentaciones de libros, cosas por el estilo. Y esto más que, les digo, Amanecer Blog Mística, así lo encuentran, aquí tengo el cursor, Amanecer Blog Mística. Sobre todo les voy a pasar ese video que les digo, pero básicamente a mí me gusta distinguir mística de espiritualidad porque no me quiero ir tanto a sus definiciones originarias. Sigo utilizando mucho la palabra espiritualidad. A mí me significa dos cosas. Espiritualidad vivida como un camino, ¿no? El camino de la espiritualidad como el cultivo de una dimensión humana, que es la dimensión del espíritu, que es la dimensión trascendental, la dimensión divina, como ustedes le quieran llamar, que no está separada de ninguna otra de nuestras dimensiones, como es la corporal o la psíquica, pero que sí, digamos, requiere un cultivo, ¿no? Así como cultivamos nuestro cuerpo por medio del ejercicio, la buena alimentación, etcétera, cultivamos nuestra mente por medio del estudio, de la reflexión, del diálogo, de la palabra, pues también el espíritu se cultiva a través de la espiritualidad, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, la espiritualidad muchas veces en nuestras sociedades contemporáneas, y esto es parte, ¿no? Eh, Tiene esta connotación de índole bastante individual. De hecho, lo vamos a ver en futuros textos que les voy a presentar, en donde hoy por hoy, si alguien te dice, yo soy una persona espiritual o soy una persona con un camino espiritual, pues ya no sabes a qué se refiere, ¿no? Y muchas veces puede ser, pues meramente que se dedique a su autocomplacencia, a sentirse bien, a tener experiencias fuertes, ¿no? O sea, hoy significa todo y nada. Entonces, por eso a mí me gusta más bien hablar de mística, porque mística, la propia palabra nos refiere a misterio. Ciertamente la palabra mística también ya está muy usada y hoy puede significar todo y nada, y ahí se habla de la mística del fútbol y cosas por el estilo. Sin embargo, pues se me hace un poco menos pervertida que la palabra espiritualidad, ¿no? Porque si todavía nos podemos ir a hablar de mística como un encuentro con el misterio, porque todavía la espiritualidad puede, incluso y sin criticar esos caminos, aceptándolos como que existen y que tienen sus aportes, alguien puede meramente decir que practica la espiritualidad y hace yoga, hace mindfulness o cuestiones por el estilo para sentirse bien, sin necesidad de tener esa experiencia de la otredad del misterio, ¿no? Entonces, para mí, la mística sería justamente la vivencia, la experiencia, el camino que tiene como finalidad o como meta o como horizonte la relación con el misterio. Y en ese sentido siempre hay una alteridad. En la espiritualidad no necesariamente, ¿no? En teoría sí, desde mi punto de vista, pero por lo menos el uso que se le hace ahora, perfectamente alguien puede decir que vive una espiritualidad cuando en realidad lo que hace pues es meditar para sentirse bien, ¿no? Lo cual está genial, no digo que no, pero no sería a lo que nos estamos refiriendo aquí. Tener una relación con ese misterio que en términos cristianos es Dios y tiene muchas palabras y que tampoco necesariamente es lo mismo, tampoco me quiero meter en esa problemática.
Religión para mí, de nuevo, en cuanto a término, significaría lo mismo, el religare ya mencionado también en los comentarios, etcétera, pero que hoy por hoy también religión refiere inmediatamente a la institución, ¿no? Y entonces algunos hablan de distinguir religión de lo religional, etcétera, etcétera. También son problemáticas, pero repito, como lo van a ver en mi video, para mí, para entendernos, ¿no? Cuando hablo de espiritualidad, hablo del cultivo de una dimensión del ser humano. Cuando hablo de mística, un camino que tiene como horizonte el encuentro y la relación con el misterio, y la religión, la institucionalidad, ¿no? Para entendernos y no utilizar las palabras de manera distinta y estar hablando de lo mismo y pelearnos o hablar de lo diferente utilizando misma palabra, ¿no? Pero, repito, no es que así tenga que entenderse, es simplemente como yo las uso para poder, digamos, partir de algún punto, ¿no? Eh, Quisiera, y bueno, y la ascética, totalmente de acuerdo, es esa parte concreta y va por allí, ¿no? Como les digo, yo no voy a ahorita a responder ni comentar todos los comentarios porque hay comentarios que son aportes, que no tengo yo que, no son preguntas dirigidas a mí ni nada, son aportes. Yo les invito a que ustedes compartan su propia experiencia, su propia sabiduría y pues algunos comentaré, algunos no comentaré porque son aportes suyos y no y podría yo puedo estar de acuerdo y simplemente es, pues sí, ¿no? Y en este caso es eso, ¿no? Lo que decías tú, Carlos, en torno a la ascética, totalmente de acuerdo. O sea, son estas prácticas diferenciadas de la mística, pero que son la otra cara de la mística al mismo tiempo y que la invitación un poco también es a pensar la ascética contemporánea. ¿Qué tipo de prácticas en nuestro contexto concreto, que es el que vamos a ir viendo y cómo la espiritualidad, la religión, etcétera, se ha ido permeando de nuestro contexto, nos pueden, digamos, apoyar en este caminar, ¿no? Eh, Como bien se dijo, tanto en el texto, en el video anterior, y como ahora tú lo resaltas también, Carlos, y también Adal, esta parte pues del trabajo personal, el trabajo con el cuerpo, eh, que el énfasis es justamente en esta relacionalidad, en esta purgación, en esta ampliación, purificación de los sentidos, pero teniendo en cuenta los sentidos en la actualidad, repito, ¿no? Partimos de una base antropológica de que somos este cuerpo, estos sentidos son las puertas a partir de los cuales conocemos el mundo. Sin embargo, como lo dije también, nunca antes nuestros sentidos habían estado tan bombardeados como hoy en día, ¿no? Entonces se requiere nuevas cosas, ¿no? A lo mejor lo que les ponía, por ejemplo, de lavar la propia ropa, la comida, son cuestiones que a lo mejor hace 100 años no tenían mucho sentido hablar de ellas porque la mayoría tenía contacto con el fuego, con la comida, con esta diferenciación de género, si así lo quieren, pero digamos, había otras circunstancias. Con la creación de los electrodomésticos, a mí sí se me hace fundamental voltear a ver la propia casa primero, ¿no? Y va por ahí. Desde el discernimiento, como bien se dijo, porque, claro, o sea, tampoco se trata de que arruinemos nuestra profesión o lo que sea, pero hasta cierto punto sí, y eso quiero ir. Ya voy a iniciar entonces nuestra sesión, porque repito, más que, digamos, o sea, preguntas fueron comentarios, digamos, como más, mm, ya abordé lo de la mística, lo de la cesis, todo eso. Y bueno, más que preguntas, también fueron como comentarios, aportes. Entonces, básicamente, pues sí, ¿no? Es básicamente lo que ustedes han estado diciendo. Entonces, creo que ahí dejaré eso. Si me faltó algo, por favor, me lo recuerdan. Y partiré entonces a nuestro material de la sesión de ahora. También para esto voy a compartir pantalla eh, para que ustedes vean cuál es el que, igual les voy a enviar yo el texto. Bueno, si se ubican rápidamente en donde está, ya les había puesto, ¿no?
pues la página donde están los textos que vamos a trabajar o algunos de los textos, se irían a este que tiene este señor como de una red, se me hizo fabulosa la imagen, se llama Ascética y Transformación Social, le dan clic, bueno, yo les voy a pasar el link directamente para este texto y es el que vamos a trabajar esta semana. Bien, esto es importante porque este texto va a enmarcar, va a clarificar muchas cosas del anterior, va a enmarcar también lo que sigue para adelante. Y quiero pues comenzar con esto. Al artículo anterior que ustedes ya leyeron, el de Notas para una estética contemporánea, hubo un comentario, digamos, contrapuesto, no favorable a lo que yo estaba diciendo. Y en este texto yo intento responder a ese comentario, asumiendo y reconociendo que el problema para entender principal, lo que estoy diciendo con el eh, artículo anterior, es que se presupone una serie de experiencias y también toda una filosofía y una política, una ética, eh, que por ahí también era una de tus preguntas, Carlos, ¿no? ¿Cómo relacionar esto con la ética y con la civilidad? Fue el término que tú utilizaste, de las civilitas, del tema de la polis, ¿no? Lo político. Pues es justamente que yo estoy partiendo de una serie de experiencias concretas. Y eso lo quiero subrayar. Eh, Históricamente siempre ha estado en relación esta dimensión que le llamamos espiritualidad, religión, mística, como ustedes le quieran llamar, ascética, ahorita todo eso, y la dimensión política siempre ha estado relacionada de una manera u otra. Incluso, digamos, o sea, siempre lo ha estado. En un momento de la historia moderna se quiso separar la iglesia de todo el ámbito como más mundano y tuvo que ver justamente por los ataques que recibió durante la Ilustración y los inicios de la modernidad, lo que recibió en Europa, unos ataques en contra del Estado, más bien el Estado en contra de la iglesia, el mundo secular en contra de la iglesia, como que se guetificó, o sea, se escondió en sí misma la iglesia y durante algunos siglos se desentendió de los asuntos del mundo, pero así no fue históricamente ni la iglesia y no ha sido históricamente la dimensión espiritual, mística del ser humano. Todo lo contrario, siempre ha estado en relación, ya sea de manera explícita, eh, por ejemplo, con teocracias o el Papa metiendo mano ahí en la elección de los reyes en la Edad Media, o sea, que eso sería algo, pues, hasta cierto punto medio cuestionable, o ya sea, por ejemplo, pues, el hecho de cómo, y eso es un poco también un argumento, la ascética y la vida mística, espiritual, religiosa, crea modos de vida concretos que se relacionan como las maneras concretas en las que vivimos y que por lo tanto repercuten o forman una cierta manera de estar en el mundo y por lo tanto eso es político, ¿no? Ese es el argumento. Sin embargo, hay de políticas a políticas, hay de escuelas, filosofías, corrientes o posturas políticas muy variadas. Y dentro también hay muchas relaciones en cuanto a la espiritualidad o a la mística, o sea, este ámbito con el mundo de lo social o de lo político, que eso es en buena medida también lo que aquí estamos presentando. Hay posturas totalmente conservadoras o las llamadas de derecha, hay posturas, por ejemplo, como la teología de la liberación, la mística de los ojos abiertos, la espiritualidad de la liberación, o sea, hay una serie de cuestiones muy variadas. Muchas de ellas pues van a partir de distintos posicionamientos políticos. El ejemplo más concreto es el de la teología de la liberación de los años 70 y 80, que bebió del marxismo porque en aquel momento no había otro, digamos, otra corriente, por decirlo así, ¿no? Sino, digamos, o sea, no habría otra corriente filosófica, política en la época que pudiera dar pie a eh, por decirlo así, la problemática de la época dentro de la situación latinoamericana, de la pobreza, la marginación y la violencia que vivían y que sí sigue viviendo, y se valió del marxismo porque era el marco conceptual que daba pie para pensar esas cosas. Después la teología de la liberación
siguió, digamos, dialogando con otras posturas, comenzaron a surgir otras posturas, por ejemplo, el feminismo, y ya hoy hay teología feminista, la ecoteología, por ejemplo, o sea, ya son nociones más cercanas, o, digamos, temporalmente, más recientes, pero que básicamente el espíritu es ese, ¿no? O sea, el diálogo con ciertas maneras de entender también lo político, lo social. Yo parto también de una de ellas, ¿no? Eso es muy importante para que puedan primero entender, y no digo aceptar, digo simplemente como más o menos entender de dónde estoy partiendo. Y eso es un poquito lo que yo estoy aquí refiriéndome en este segundo artículo. El comentario que fue, digamos, contrario al artículo anterior que les decía, dice lo siguiente, ustedes lo van a leer. Esta propuesta exactamente para quién es, para curas y frailes, me parece, o para jóvenes adultos sin más compromiso o dedicación que el cultivo de su propio narcisismo espiritual. Desde luego no lo es para mujeres y hombres trabajadores precarios, para migrantes, para padres y madres, especialmente aquellos separados, para personas con discapacidad, etc. ¿Cómo se puede proponer algo tan desencarnado que ignora las condiciones materiales y culturales en las que vivimos las mayorías? Por cierto, ¿cómo se hace un mistagogo? Es un título universitario. ¿Qué le lleva a alguien definirse como tal? Y bueno, aquí hay varios niveles de comentario, que es básicamente todo el texto. Primero lo de mistagogo. ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque en la descripción que siempre todos los blogs piden, yo, entre otras cosas, pongo que me dedico a la mistagogía, que soy un mistagogo. A algunos les parece pues un concepto un poco, yo he encontrado así como, yo estudié filosofía y me dedico también a la filosofía, que para mí no es mucha diferencia, vienen muy de la mano, por lo menos en mi camino, la mística y la filosofía. Y hay muchas personas de mi punto de vista, con una cierta falsa humildad, dicen, yo no soy filósofo, ¿no? Como si, porque piensan que decir ser filósofo es ponerte casi casi en un pedestal a ti mismo, y yo más bien apuesto por poner al filósofo en la tierra, humildarlo, ¿no? Y darse cuenta que ser filósofo no es la última coca del desierto, ni nada por el estilo, ni nos hace seres más especiales. Ciertamente hay personas que estudiaron filosofía en la universidad y no son filósofos, que su vocación es ser historiadores de la filosofía o trabajadores filosóficos, y que son buenísimos para entender a otros filósofos y filósofas y compartir el mensaje y el pensamiento, pero ellos y ellas no se dedican tal cual a la creación filosófica. Y habemos quienes, por ejemplo, en mi caso, somos muy malos para la historia de la filosofía. Yo tengo grandes lagunas, no he leído a todos los filósofos, no es de mi interés, ¿no? Conocerme la historia de la filosofía para arriba y para abajo. A mí me interesa, tengo esta vocación de hacer filosofía, de hacer pensamiento. Eso no me hace ni mejor ni peor que mis compañeras y compañeros que se dedican a la historia de la filosofía. Para nada, simplemente creo que son vocaciones distintas. Lo mismo yo creo que es con la mística. Mucha gente es como, ay, no, la mística, no, yo no soy místico, yo soy un humilde. No, o sea, la mística, todas y todos estamos llamados. Y como dice Juan Martín Velasco, uno de los grandes estudiosos de la mística de los últimos años, ya falleció, pero de los últimos 50, 60 años, para mí es el más fundamental, por lo menos en lengua española. Él dice, yo llamo místico y mística a toda aquella persona que tenga experiencia de la fe, ¿no? Y sí, eso puede tener distintas profundidades, puede tener distintos niveles, si así lo quieres, pero entonces tampoco hay que convertir a místicos y místicas en una especie de superpersonas, ¿no? Para nada, o sea, hay personas que están abiertas a la misteriosidad de la vida, y en ese sentido son personas místicas. Otra cosa es que lo lleven de una manera desordenada, que hayan profundizado más en ese camino, pero la invitación es que todas y todos tenemos esa apertura, es algo constitutivo de lo que somos, ¿no? Pero además también yo prefiero la palabra, y lo menciono un poco aquí más adelante, ¿no? En este párrafo, digo, hablo de mistagogo porque no me gusta tanto el término acompañante espiritual. Sí soy acompañante espiritual, me he formado como acompañante espiritual, eh, pero un poco lo que les decía, ¿no? Y aquí lo subrayo, prefiero hablar de mística, que necesariamente remite a un misterio, una alteridad que interpela y que puede
servir de contrapunto al ensimismamiento espiritual actual. Porque como les digo, o sea, hablar de espiritualidad hoy significa todo y nada. Y cuando a veces, cuando yo hablo de acompañamiento espiritual, muchas personas quieren que les acompañe en procesos donde meramente quieren aprender a meditar, por ejemplo. Bueno, un acompañante espiritual, su función, por lo menos en los términos que yo he trabajado eso, la función de un acompañante espiritual no es enseñarte a meditar, ¿no? Es acompañarte en tu camino hacia el misterio. Por eso yo digo mistagogía, que me gusta más, ¿no? Aquella persona, son mistagogo, es una persona o también, por ejemplo, un texto puede ser mistagógico. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, las siete moradas de Santa Teresa, ¿no? El libro de Castillo Interior, son libros mistagógicos, te quieren acompañar, ¿no? Entonces también hay personas que son mistagogas, ¿no? Que te acompañan y que no es que sean tus maestros, son simplemente personas que te acompañan en un caminar. Y en ese sentido, pues sí, así yo uso la palabra mistagogo. Esto fue como un paréntesis porque no es lo más importante, digamos, de este cuestionamiento, más bien es lo anterior. Si se fijan justamente, esta persona está cuestionando el texto. O sea, lo que se me hace interesante es que lo que yo quiero transmitir es justamente lo que esta persona está cuestionando. Justo yo quiero transmitir una reflexión encarnada en los tiempos actuales para pensar una espiritualidad posible en nuestras circunstancias. Y esta persona dice, pues que justamente lo que yo estoy proponiendo es desencarnado porque nadie lo puede practicar exclusivamente, solamente, digamos, en sus términos, ciertas personas con mucho privilegio. Por supuesto, y esto hay que enfatizarlo mucho, históricamente la mística y la espiritualidad ha significado privilegio, totalmente, ¿no? Sin embargo, también ha significado renuncia, renuncia que implica un cierto valor ascético y compromiso para dedicarte a esto, ¿no? Entonces, sí, por un lado, muchas prácticas espirituales y sobre todo hoy en día implican una serie enorme de privilegios, poder pagar retiros caros, cursos exacerbados, ¿no? O sea, yo reconozco mucho, me dice que me ama, porque no es en contra de los cursos, ¿no? Es en contra de cursos que te cuesta 10,000 pesos el fin de semana y que te prometen la liberación y no sé qué, y cuando en el fondo casi casi lo que llegas y te dicen es, bueno, para entender bien tienes que comprar mi libro y mi libro cuesta 1,000 pesos o 3,000 pesos. ¿No? Y así va, una cosa va yendo tras otra, dándose cuenta de que la gente, pues, no solamente vive de eso, repito que yo tampoco creo que eso sea en sí mismo algo negativo, porque de nuevo vivimos en el mundo en el que vivimos, y yo prefiero, por ejemplo, eh, que haya personas que se dedican, nos dediquemos, aquí hay personas en este grupo, muchas que nos dedicamos a la transmisión de la espiritualidad o de la mística, de la religión, como ustedes lo quieran ver, y de eso más o menos ganamos algo para poder sobrevivir. Yo creo que eso, o sea, creo que todas y todos nos encantaría poderlo hacer gratis, ¿no? Pero pues la otra opción es dedicarnos a cosas que a lo mejor ni nos gustan o que bloquean nuestra vocación de ser transmisores y transmisoras de este tipo de enseñanzas y mejor nos dedicamos a ella, pero creo que todas las personas que están aquí y muchas personas que yo conozco lo hacemos con cierta ética de no estar cobrando la millonada. Pero sí hay personas que te dan, ahora sí, cuestiones con envolturas maravillosas y que por adentro casi están huecas y te cobran el ojo de la cara y se hacen ricos y ricas con eso, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, sí hay eh, ámbitos de mucho privilegio que también lo mencionaba, por ejemplo, Adal en uno de sus comentarios. Muchos grupos budistas de Occidente son profundamente elitistas, ¿no? No solamente por el esfuerzo que implica la práctica, sino porque te cobran una mensualidad millonaria para simplemente ir a sentarte, ¿no? Ese es el problema. Eh, pero por otro lado, también es importante subrayar que esto implica un esfuerzo y una ascética. Y en ese sentido, pues es verdad que no es para todo mundo, ¿no? O que no todas las prácticas son para todo mundo y que tendríamos que ubicar cuáles son las que más nos convienen utilizando muchos criterios, ¿no? Pero eso también ya es otra temática.
Lo que sí quiero subrayar de este comentario es que a mí me dejó ver que yo no estaba explicitando justamente mi postura política y es un poco lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Lo que está diciendo esta persona es que está partiendo de una serie de principios políticos y sociales tradicionales. Es decir, el cambio social se traduce en la posibilidad democrática de que a mayor personas les llegue el más número de beneficios posibles de nuestra sociedad moderna e industrial. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que más personas tengan acceso a la salud de los hospitales modernos, que más personas tengan acceso a la educación, que más personas tengan accesos a bienes y servicios modernos que supuestamente tiene que dar el Estado y si no del Estado que dé la empresa privada, pero de una manera ética, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no estoy partiendo de ese horizonte político, para nada, ¿no? Yo parto de una máxima zapatista, de los zapatistas de Chiapas, que dicen, es imposible cambiar este mundo. No hay que gastar ni un esfuerzo más en tratar de cambiarlo. De lo que se trata es de inventar el mundo nuevo, ¿no? Es imposible cambiar el mundo. Lo único que es posible es inventar un mundo nuevo. Y en eso está mucha gente. No es un asunto ilusorio mío ni solamente de los zapatistas. Muchas, miles de millones de personas a lo largo del mundo están tomando otra vía política que no es la de mejorar las instituciones, sino que es la de crear algo nuevo desde la autonomía. Esto siempre sabiendo, y lo voy a decir al final, ¿no? En el último párrafo, eh, que es, ¿no? Las cortas e incompletas notas que pretendí esbozar en mi columna anterior querían apuntar por un ejercicio organizado y colectivo por establecer límites a la vida que nos quieren imponer las instituciones y los gobiernos. Pero claro, vivimos aquí y no en Marte. No podremos dejar de trabajar y buscar sueldos. No dejamos que nos exploten por gusto, sino porque la distribución social parece impedir la construcción de algo diferente. Creo que nunca hay que perder esto de vista y por lo menos yo no lo hice en mi columna. Buscaba ejemplos cotidianos que he visto practicar a personas de muy distintas condiciones materiales. Con todo, también hay que gritar que las alternativas existen y que las personas se están organizando para construirlas. Parte de estas pasan siempre por una suerte de ascética contemporánea que pretende recuperar la vida que nos ha sido quitada. Yo parto de ahí, no parto de la noción de mejorar nuestro mundo moderno, sino de la noción de crear una alternativa a un mundo que nos está, perdón por la palabra, jodiendo, ¿no? Que nos está lastimando. Aquí me gusta rescatar una frase de este filósofo, un místico, pensador, como lo quieran llamar, yo no me he metido a fondo a él, que es Krishnamurti. Criticable lo que quieran, pero tiene una cita que a mí me parece fenomenal. No me la sé de memoria, pero la parafraseo. Dice, es imposible, eh, digamos, perdón, o sea, más bien, lo que iba a decir era la frase, no se puede sanar en el mismo lugar, en las mismas circunstancias que te enfermaron, ¿no? Eso creo que es medicina básica, ¿no? Pero Krishnamurti tiene la siguiente frase, no es sano estar completamente adaptado a una sociedad terriblemente enferma, ¿no? Entonces, muchos de los esfuerzos, incluso de muchas posturas que son espirituales y políticas al mismo tiempo, lo que pretenden es mejorar los accesos, mejorar las instalaciones, quitar la pobreza, pero en términos que siguen siendo modernos. Muchas veces quitar la pobreza se traduce para ellos y ellas, de nuevo, que estas personas puedan ir de viaje a la playa, que estas personas puedan comprarse un carro, que estas personas puedan pagarse una universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo que estamos apostando es a otra cosa. En nuestras contradicciones, repito, porque vivimos en el mundo en el que vivimos. Aquí no se trata de que nadie está ya viviendo fuera del sistema, no. Estamos tratando de crear una cosa distinta, ¿no? Y a eso vamos. Mm, Digo, la ascética de la que hablo no es el privilegio de unos cuantos que puedan darse el lujo de dedicar el tiempo al autoperfeccionamiento. No estoy hablando de eso. Y aquí voy a recuperar una noción inventada a finales del siglo pasado por
Brzezinski, perdón, para mí es imposible casi pronunciar este nombre, pero este señor inventó la palabra entretenimiento. ¿Qué significa teta y entretenimiento? Que solamente es otra manera de decir pan y circo, ¿no? Eh, pero él hablaba de este nuevo plan mundial de control social, ¿no? Y esto hay que ir a la historia. En 1949, cuando el presidente Truman de los Estados Unidos inventa la palabra subdesarrollo, ¿no? Porque es un invento, las tres cuartas partes de la sociedad, de la noche a la mañana, comenzaron a, digamos, a ser llamadas subdesarrolladas. Esa noción no existía antes de ese día, creo que fue el 19 de enero de 1949, cuando Truman toma la presidencia de los Estados Unidos y habla de que Estados Unidos va a ayudar a los países subdesarrollados. Lo que sucedió de aquí en adelante fue que entonces se empezaron a hacer una serie de proyectos de desarrollo a los países ahora llamados del tercer mundo o llamados subdesarrollados. Lo que sucedió a continuación es que comenzaron a hacer estos proyectos, pero de la nada, o sea, empezaron a decir cuestiones como países como México, no me sé los datos exactos, los estoy inventando, pero países como México necesitaban 50 años para alcanzar el nivel de desarrollo de los Estados Unidos. Países, por ejemplo, como el Congo necesitaban 100 años. Es decir, que para 1950 a México le faltaban 50 años, es decir, para el año 2000 iba a tener el mismo nivel de desarrollo y bienestar social que Estados Unidos en 1950. Y la República Democrática del Congo en 1950 le faltaban 100 años, de tal manera que para el año 2050 iba a tener el nivel de desarrollo que Estados Unidos en 1950. Bien, comenzaron a avanzar estos proyectos de desarrollo y empezaron a darse cuenta de que a los países como México, que les faltaban 50 años, en los años 70 les faltaban 100 años. Es decir, que ya no en el año 2000, sino hasta el 2070 iban a alcanzar a Estados Unidos. Y países como la República Democrática del Congo, en 1970 ya no iban a necesitar 100 años, sino 200 años. Hasta el año 2270 el Congo iba a poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y se creó la noción que se llama la teoría de la dependencia, ¿no? Que fue un planteamiento muy de América Latina, que fue darse cuenta de que para que los países ricos fueran ricos y las personas ricas fueran ricas, se necesita necesariamente que existan países pobres y gente pobre, o gente marginalizada y gente empobrecida, que es diferente, ¿no? Porque no es gente pobre, no son personas pobres, son personas empobrecidas, marginalizadas. Es una necesidad del propio sistema. Eso es importante subrayarlo. Es decir, para que un europeo pueda comerse su filete en Suiza, es necesario que haya personas muriéndose de hambre en África. Es necesario, ¿no? Porque si hay 100 manzanas en el mundo y tú tienes 90, solamente quedan 100 manzanas para el resto del mundo, ¿no? El asunto de la acumulación y todo entra en cuestión. Entonces, los grandes jefes y los grandes gobiernos, ya en los años 70 y 90, por ahí, se dieron cuenta de que entonces era imposible que el resto del mundo alcanzara el nivel de desarrollo del primer mundo. Y lo que sucedió fueron el entretenimiento, pan y circo, teta y entretenimiento. Es decir, bueno, no podemos asegurar que estos países, es más, no van a llegar al nivel de desarrollo de igualdad social, no va a suceder, pero sí podemos mantenerlos calmados con teta y entretenimiento. Es decir, con programas de gobierno que les dé comida, les dé despensas, les den shows, ¿no? Y cualquier parecido con el gobierno actual es mera coincidencia, ¿no? De hecho, no, pero bueno, era una forma sarcástica de decirlo. Son este nuevo orden mundial que es mantener a la gente con programas que cada vez los ponen, los empobrecen más, pero con la ilusión de que te dan lavadoras, te dan dinero, te dan despensas, ¿no? Entonces, repito, pues esto está enmarcado desde otro paradigma político, ¿no? Mm, que es justamente una experiencia, aquí digo, arraigada en los territorios que yo he caminado personalmente, muchos de ellos pues de América Latina, y que tiene que ver con, aquí en el siguiente párrafo, la precariedad es producto del sistema y no una deficiencia del mismo. Es decir, o sea, no es que nuestro sistema económico, neoliberal, capitalista, como le quieran llamar,
no es que no ha logrado sus metas, es que en sí mismo no puede lograrlas y la única manera de que funcione es lo que decíamos antes, empobreciendo a la mayor parte de la población, ¿no? El nivel de energía, por ejemplo, que se necesita para un viaje transatlántico, ¿no? O de Ciudad de México a Bombay, la cantidad de energía que se necesita es tal que es necesario que mucha gente no tenga ni siquiera luz eléctrica en sus casas, ¿no? O agua potable. El nivel de agua, y esto lo podemos ver en México, vean las estadísticas y vean los análisis sociales. El nivel de agua que necesitan las cerveceras y Coca-Cola para producir sus productos es tal que es necesario dejar a comunidades enteras sin agua para dárselos a las empresas. Y eso no hay manera de darle la vuelta, eso es así, ¿no? Entonces la precariedad es producto del sistema y no una deficiencia del mismo. Y eso es importante siempre mencionarlo. Entonces, yo parto, ¿no? De que no estoy hablando de una ascética para los curas y los frailes, ni tampoco para colectivos o de personas que vean la espiritualidad como meramente un trabajo personal para sentirse bien, sino sobre todo colectivos sociales que han optado por disminuir el impacto tecnológico de sus comunidades, por ejemplo, o quienes se han organizado para producir sus propios alimentos o hacer alianzas entre consumidores urbanos y productores rurales. Para personas y colectivos que quieren vivir sus propias vidas, tratando de liberarse lo más posible de todo este entramado, ¿no? Entonces, sí, eh, que esto quede claro, lo que yo aquí estoy lanzando en estos textos y los que vendrán es una ascética contemporánea enmarcada en una narrativa que es de muchos de los pueblos originarios y de las comunidades y grupos, personas, que asumimos que la vida moderna es invivible para la mayoría de las personas de este planeta y que el objetivo o la meta es crear algo distinto. No mejorar las condiciones modernas, es decir, no que todo el mundo tenga celulares y que entonces todo el mundo tenga acceso a los mismos hospitales, no, sino crear algo distinto, modos alternativos de sanación, modos alternativos de producir nuestra comida, etcétera, etcétera. Ese es donde yo estoy partiendo. Podrán ustedes o no estar de acuerdo conmigo. No es el caso porque esta no es un curso de política ni de discusión de filosofía política, no es eso. Esto es solo para que tengan en cuenta a qué me refiero con espiritualidad encarnada y que a lo largo y que me den el beneficio de la duda, porque a lo mejor muchas y muchos no están de acuerdo con todo lo que acabo de decir, pero aún así les invito a que se queden conmigo y con nosotras y con nosotros a lo largo de estas 6, 7 sesiones que nos quedan para que vean las otras aristas del problema y ustedes tomen lo que les sirva en su propio caminar, con su propia noción de lo político, de lo social, en su propio mundo en el que están, digamos, ustedes viviendo, ¿no? Eh, quisiera, bueno, aquí es una serie de terminologías, ¿no? Que creo que ya he ido explicitando pero básicamente parte de eso, ¿no? Lo que yo estoy proponiendo es un repensamiento de la ascética, pero en términos de regresar a una vida, porque esta es otra premisa, ¿no? Que igual podrían ustedes estar o no de acuerdo conmigo. Mi premisa es que también la vida, el ritmo de vida, la vida a la cual estamos obligadas y obligados a vivir, y es un poco lo que les decía, lo de que decía aquí abajo, es partir de nuestras condiciones. Entonces, ante la pregunta, por ejemplo, de Carlos, bueno, ¿qué tanto un profesor universitario podría desconectarse lo más posible de las cosas virtuales o lavar su propia ropa? Totalmente de acuerdo. Pero ese no es un argumento que nos tiene que llevar a minusvalorar lo que aquí estoy presentando, sino en cambio a fortalecerlo. O sea, ¿cómo es posible que podamos aceptar ciegamente un estilo de vida que nos aleja del cuidado de nuestra propia existencia y de la relación con los demás, de saber qué estamos comiendo, de saber qué estamos metiéndonos en nuestro cuerpo, de controlar también qué es lo que vemos en la televisión,
O sea, ¿cómo es posible que aceptemos ese estilo de vida y el ritmo? Una cosa es que tengamos que vivirlo y otra cosa es que no hagamos nada al respecto. Esa para mí es una pregunta fundamental. O sea, qué tanto nos tuvieron que formatear para que aceptemos, algunos con más crítica, otros con menos crítica, pero que aceptemos de cierta manera vivir en este ritmo de vida? Repito, con un pie pisándolo, ¿no? Yo siendo el primero de ellos, grabando videos, teniendo un celular para mandarles WhatsApp con los videos y pues teniendo también unas clases en la universidad, ¿no? Doy clases en la universidad, totalmente de acuerdo. Esas son las contradicciones que tenemos que habitar. Pero al mismo tiempo, ¿cómo buscamos espacios de esperanza? ¿Cómo buscamos espacios, digamos, de convivencialidad, de espacios donde la gente sigue siendo gente y nos relacionamos en carne y hueso? Espacios donde podamos sentarnos a hacer oración, espacios donde podamos compartir el corazón y cómo nos está yendo en la vida, espacios donde podamos y sepamos de dónde vienen nuestros alimentos y sepamos que nos van a hacer bien, no que nos están envenenando. Espacios donde sepamos ir porque nos van a ayudar a sanar de una manera más completa nuestro cuerpo y nuestra psique, nuestro corazón, y que no vamos a ser meramente un número más en una estadística del gobierno para ver cuánta gente tuvo COVID o cuánta gente tiene leucemia, cuánta gente tiene diabetes, ¿no? Sino que realmente es mi cuerpo y mi relación con los demás. Entonces, en el fondo, no solamente hay una postura política aquí, hay una postura espiritual, mística, teológica, me atrevería a decir yo, de qué es el ser humano, de qué somos y cómo estamos perdiendo lo que somos, ¿no? A través de prótesis que nos alejan, ¿no? Un poco el tema de los sentidos, que veo que ha sido interesante para algunas y algunos, es que a través de los sentidos el ser humano conoce su mundo y se relaciona con el mundo, incluyendo a los demás, incluyendo a Dios. Lo habíamos, se habla de los sentidos corporales, pero también de los sentidos espirituales, etcétera. Bueno, el gran problema con la sobresaturación de los sentidos es que perdemos nuestros sentidos. Los perdemos, porque ahora necesitamos, fíjense, necesitamos crear prótesis para poder entablar relaciones con un mundo que ya no está construido ni vivenciado a escala humana, ¿no? Entonces, es totalmente inhumano, por ejemplo, que alguien, que yo, por ejemplo, tengo 3,000 amigos en Facebook. Por supuesto que no son mis amigos y conozco a lo mejor a 300, pero es inhumano pensar, por ejemplo, que tendríamos la posibilidad física de sostener una amistad con 3,000 personas, por ejemplo, los que tienen miles de millones de seguidores en Instagram. Es imposible, humanamente hablando, que un cuerpo pueda soportar relacionarse. O sea, ¿qué les gusta? ¿100 personas? Y ya es como, por ejemplo, los que somos profesores y que de pronto tenemos que calificar, ¿no? 30 trabajos. Es una monserga, ¿no? Es realmente una pesadilla. O sea, yo no me imagino llevar una relación con 10,000 personas. Simplemente no se puede hacer. Ah, pero con esta creación de esta red social, bueno, eso ya nos está diciendo, y no lo digo yo, ¿no? Hay personas que ya desdoblan sus personalidades. Me acuerdo de un jesuita que se fue a estudiar teología moral a Roma, porque su pregunta ética era a través de una experiencia que él tuvo de que había una persona en Facebook que siempre opinaba de sus publicaciones de este jesuita, pero de manera muy agresiva, misógina, racista. Entonces, pues este jesuita dijo, va, y lo voy a eliminar, pero bueno, no sé por qué le dijo, te voy a eliminar, ¿no? Nadie hace eso, pero bueno. Y él, no, padre, por favor, es que no soy yo. Fue un personaje que yo me inventé, pero yo no soy así en realidad, ¿no? O sea, entonces, ¿qué está pasando dentro de esta persona? ¿No? Y cómo eso, pues es posible gracias a que hemos perdido un suelo común de la tecnología. Ojo, el problema no es la tecnología, por aquí lo pongo. O sea, es poner límites a la tecnología para que la tecnología sea algo que nos catapulte a vivir la vida humana y no que la tecnología se convierta en nuestra esclavizadora, quitándonos la posibilidad de vivir vidas humanas. Aquí
aunque este no es un curso que me voy a basar meramente en el cristianismo, estoy hablando de la espiritualidad en tiempos modernos en general, que afecta a todas las espiritualidades. Esta pérdida de la condición humana afecta particularmente al cristianismo, porque el cristianismo es quizás la única tradición religiosa, espiritual, mística que asume la existencia humana como, como parte de la revelación. Por ejemplo, en el budismo y en otras concepciones, por ejemplo, el budismo te va a decir la existencia humana es magnífica, es buenísima, porque justamente es a través de la existencia humana que tú vas a poder liberarte, ¿no? Iluminarte. Buenísimo. Pero aún así, hay una condición de que todavía hay que liberarnos de la condición humana. Bueno, para el cristianismo no, porque Dios se hizo humano, carne. Entonces hay una divinidad, como dice San Juan de la Cruz, y Dios se hizo hombre y el hombre Dios sería, ¿no? Hay una divinización de lo humano, que esto ha traído muchos problemas porque cuando se desacraliza se convierte en antropocentrismo y entonces somos los dueños de la creación y podemos hacer lo que queramos. Bueno, eso es otro tema. Pero el asunto es que si el ser humano está dejando de ser humano para convertirse en una especie de cyborg, eso afecta directamente la espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces tendríamos que ser muy críticos, no digo que no lo hagamos, pero sí tenemos que ver eso, que si perdemos nuestra condición humana para convertirnos en una especie de servidores de las máquinas, entonces, ¿qué le sucede a la espiritualidad cristiana? Se desvanece. Y ese es justamente el gran problema encarnado en la espiritualidad y la mística cristianas. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, creo que ya hablé de más, creo que son temas muy complejos. Repito, estamos iniciando apenitas. Vamos a ver esto de manera un poco más clara la siguiente sesión, ¿no? Cuando abordemos algunas cuestiones. Van a ver que vamos a ir como aterrizándolo. Ahorita sí era importante para mí como subrayar esto. Lo que yo aquí les estoy planteando es una crítica a la sociedad moderna, a nuestras sociedades, que parte del hecho de que no podemos seguir viviendo igual y que tampoco podemos mejorar esto, porque es inmejorable, en un sentido profundo. Podemos mejorar cuestiones muy inmediatas, pero el proyecto civilizatorio en el que nos encontramos ahorita está destruyendo la vida humana y también está haciendo muchísimo daño a la tierra. Y la pregunta es, hay espiritualidades que pueden ir acorde con eso. Y de hecho las hay, ya las he mencionado. O sea, muchas espiritualidades que se suman al mercado o muchas espiritualidades que exacerberan la individualidad, que solamente llevan a las personas a verse el ombligo. Hay ese tipo de espiritualidades. Puede haber una espiritualidad que nos ayude y que se encarne, que el ejercicio de esa espiritualidad devenga en mundos nuevos. Esa es mi pregunta, que la práctica de una cierta ascética, además de relacionarnos con el misterio, también se traduzca en modos de vida alternativos, comer de manera distinta, vestir de manera distinta, habitar de manera distinta, relacionarme con los demás de manera distinta. Esa es mi pregunta. Y de cierta manera, si lo quieren ustedes ver, para mí es el eje de la cruz. Una ascética que abona al eje vertical, la conexión con el misterio, pero también al eje horizontal, a la creación de otros mundos posibles. Y esa es, para mí, la pregunta que ordena y dirige toda la serie de planteamientos que les voy a presentar. En esta ocasión fue una sesión más filosófica, más política, no sé si ustedes lo quieren hablar así, pero es parte de. De aquí en adelante vamos a hablar un poquito más, no vamos a perder esta parte, ¿no? De crítica social, etcétera, pero sí lo voy a aterrizar más ya a situaciones concretas y cómo, digamos, ahí la espiritualidad se ve afectada para bien o para mal. Pues bien, pues muchísimas gracias. Aquí lo dejo. Nos veríamos entonces la siguiente semana con un nuevo artículo. Aquí les voy a colgar lo que quede de pasarles para esta sesión. Bendiciones. Les recuerdo dejar sus preguntas, sus comentarios. Repito, no necesariamente voy a comentarlos todos.
porque muchos son sus aportes y sus aportes yo los voy a respetar y los voy a dejar allí. Si alguno pues se presta a platicarlo, lo hacemos, pero no es como para que entremos en una discusión que no, es, o sea, sus aportes, que ustedes subrayan esto, que aporten una experiencia, buenísimo, ¿no? Todo lo que quieran compartir en ese esquema es muy bienvenido. Pues bendiciones, dejo de compartir pantalla para vernos un poco más. Bendiciones, estamos en contacto y hasta la próxima entonces.